Inteligencia y funcionamiento cognitivo, módulo 11. Inteligencia. La inteligencia es la capacidad de razonar, entender y de beneficiarse de la experiencia. Por eso es lo que creemos que es inteligencia. ¿Qué esto significa? Que como un constructo psicológico va a depender, como decía James McIntyre, que inteligencia es lo que miden las pruebas de inteligencia. Dependiendo el investigador que defina operacionalmente el concepto de inteligencia, es que así será la prueba. Ahora, ¿verdad? Como muy bien dice el texto de la transparencia, aquí el problema viene cuando tratamos de traducir esa definición abstracta a aquellos comportamientos que indican la presencia de inteligencia. Ahora sí, ¿verdad? Eso es lo que debemos hacer para medir la inteligencia, que es el primer paso hacia la determinación de su base biológica, que es el otro elemento. O sea, cómo se comporta el cerebro de una persona inteligente. Eso es lo que nos ocupa, ¿verdad? Porque desde la perspectiva psicológica hemos estudiado las teorías de inteligencia, pero ahora el planteamiento fundamental es realmente cuál es la base biológica, cuáles son las áreas del cerebro que están. Ya hablamos de la memoria, y en cierto modo podemos abstraer de que hay unas áreas que se activan en la memoria de la misma manera que se van a activar en comportamientos inteligentes, pero no necesariamente va a ser así. Así que entender cómo medimos la inteligencia va a ser bien importante porque estamos en efecto definiendo la inteligencia, ¿eh? Cómo se hace en los instrumentos de medición. Las medidas de inteligencia se expresan típicamente como el coeficiente de inteligencia, que es básicamente la diferencia entre la edad de la persona, la edad cronológica y la edad que obtiene en la prueba, ¿verdad? Multiplicado por 100. Así que ese es uno de las definiciones de inteligencia. Este término se originó con la puntuación en pruebas de inteligencia temprana diseñadas para su uso con niños. Y todo comenzó en Francia hace prácticamente casi 2 siglos atrás. Continuando con la inteligencia. La primera prueba de inteligencia fue desarrollada en Francia por Alfred Binet para 1905 para identificar a niños franceses que necesitaban educación especial. Predecir el rendimiento escolar sigue siendo uno de los retos, ¿verdad? de la mayoría de las pruebas de inteligencia y lo que mejor hacen estas. Y las pruebas de inteligencia han encontrado un mayor uso en dicho entorno. Ahora, sí se ha encontrado que la correlación entre las puntuaciones de coeficiente intelectual y los promedios académicos típicamente recaen en un rango de 0.40 a 0.60, lo cual es bastante considerable. La variación explicada es bastante considerable. Ahora también se han hecho bastantes investigaciones sobre el coeficiente intelectual o la inteligencia y cómo se relaciona con el desempeño laboral, los ingresos, el nivel socioeconómico y también negativamente con la delincuencia juvenil. Pues aquí, ¿verdad? Tenemos el concepto, ¿verdad? de inteligencia, ¿verdad? Según el coeficiente intelectual, donde podemos ver, ¿verdad? Una distribución normal, ¿verdad? Donde el promedio va a ser 100 y la percentila va a ser 50, ¿verdad? Y donde aquí podemos decir que en esta área, ¿verdad? Entre 140 y 145 básicamente es una 3 desviaciones estándares por encima del promedio. Tenemos los genios
y 3 desviaciones estándares por debajo del promedio, tenemos las personas con retardo. Ahora, ¿cuál es la relación entre el cerebro y la inteligencia? El cerebro de Albert Einstein era normal. Muchos pensaban que el cerebro de Einstein, ¿verdad? Por ser Einstein, él ocupaba mucho espacio en su cráneo, y cuando le hicieron la autopsia, encontraron que desde luego el cerebro de Einstein era totalmente normal, sobre todo de acuerdo a la capacidad craneal y a la estatura de él, pero sí encontraron, ¿verdad?, que había, ¿verdad?, un mayor volumen en los lóbulos parietales, que están bastante asociados con la habilidad matemática y espacial. Claro, siempre la duda que queda es si Einstein nació con esas capacidades o que se desarrolló a través de la neuroplasticidad y la práctica. Pues la mayor parte de los científicos de hoy podrían argumentar que probablemente cerca de un 20, un 30% podía ser heredado, pero la práctica sostenida, ¿no?, estaba más asociada con la neuroplasticidad. Ahora, los investigadores señalan que las habilidades requieren de interconexiones neuronales entre lóbulos del cerebro. El que una persona tenga un cerebro más grande que otro no implica que sea más inteligente. La correlación entre la inteligencia y el tamaño del cerebro es apenas 0.24. Así que la explicación es sumamente limitada en esa línea. Es una correlación bastante baja. Los volúmenes de materia gris y blanca son mejores indicadores de inteligencia que el mismo tamaño del cerebro, porque claro, la neuroplasticidad ocurre en las áreas donde tenemos la materia gris, sobre todo en la corteza, en el área cortical del cerebro, y también en las áreas más adentro en la materia blanca. Y entonces aquí tenemos un ejemplo de correlación de materia gris y blanca entre, ¿verdad?, hombres y mujeres. No, básicamente la parte roja que tenemos aquí es un poquito más de actividad del cerebro, pero cuando miramos potencialmente, pues tanto las mujeres como los hombres activan unas áreas más que otras, dependiendo definitivamente las tareas que realicen, pero tampoco podemos decir que la materia gris o la materia blanca en hombres es mayor que la de mujeres, viceversa. Aquí, un elemento importante para definir la inteligencia es la velocidad y eficiencia en el procesamiento de la información. Investigaciones y investigadores han demostrado que las puntuaciones de IQ o coeficiente intelectual están correlacionadas con tiempo de reacción, que es el tiempo en que yo reacciono para tomar una decisión o llevar a cabo una conducta, y la velocidad de la conducción nerviosa, o sea, las sinapsis, cuán rápido se conectan unas neuronas con otras. Es importante, ¿verdad?, en esta nueva teoría de la inteligencia. La velocidad de conducción neural depende de la integridad de las vías de la materia blanca. La integridad de la materia blanca está correlacionada con la inteligencia y se ha encontrado que explica cerca de un 10% de la variación. O sea que el éxito, o sea, el éxito de una persona, ¿verdad?, puede radicar en muchos factores, pero la inteligencia es uno de ellos y está comprobado. Ahora, la integridad de la materia blanca declina con la edad y la inteligencia junto con ella. Ya eso lo vimos anteriormente. Una conducción más rápida del nervio o de los nervios o de las neuronas puede hacer su contribución con eficacia, del mejoramiento del proceso. Continuando con la velocidad y eficiencia en el procesamiento de la información, la integridad de la materia blanca y la velocidad de conducción nerviosa son vitales para determinar que también la información viaja a través del cerebro. Uno de los contribuyentes más importantes a ambos y por lo tanto
a la eficacia de la transmisión es la mielinización, la famosa vainas de bielina que hemos discutido a través de la clase. Estas aumentan la velocidad de la conducción, ¿verdad? Y protegen también contra cruces entre neuronas e interneuronas. También las investigaciones nos dicen que, verán, los seres humanos tienen una mayor proporción de materia blanca, o sea, procesos de mielinización, comparados con la materia gris en otros animales. Interesantemente, el coeficiente intelectual va a variar entre individuos con un grado de mielinización, o sea, mayor mielinización, mayor coeficiente intelectual. Continuando con la velocidad y eficiencia en el procesamiento de la información, además de la mielinización, la velocidad de procesamiento de la información y la inteligencia siguen una relación de tiempo curvilínea, aumentando desde la niñez hasta la madurez y luego disminuyendo en la vejez. Un indicador del papel de la eficiencia cerebral en la inteligencia es el que los individuos que son más altos en IQ o en coeficiente intelectual usan menos energía en el cerebro, lo cual nos dice que no es un asunto de tamaño, sino de eficiencia en la utilización del cerebro. Ahora vamos a hablar de otra de las teorías de la integración parietofrontal. Esta fue planteada por Jung y Hare. En el 2007 ellos presentaron lo que se llama la teoría de integración parietofrontal. Según esta teoría, el tratamiento de la información se lleva a cabo en 4 etapas, específicamente los lóbulos parietales y frontales. Primero, después de que la información sensorial se haya procesado en áreas secundarias, se pasa a encender las áreas parietales que abstraen la información y la integran. Y entonces, ¿verdad?, estas áreas interactúan con áreas frontales en la resolución y la evaluación del problema. Finalmente, la corteza cingulada anterior selecciona la respuesta e inhibe las respuestas alternativas. ¿Sí? Estudios subsecuentes han demostrado apoyo a la teoría, identificando estas áreas como el centro de la inteligencia y la corteza parietal como el eje principal. Habilidades específicas y el cerebro. 3 capacidades han emergido con frecuencia como componentes principales de la inteligencia: la lingüística, la lógico-matemática y la espacial. Se ha encontrado áreas del cerebro que se activan más durante ciertas tareas, por ejemplo, la habilidad espacial en los lóbulos parietales, ya lo habíamos mencionado. También se activan varias áreas, como por ejemplo las áreas asociadas al lenguaje, ¿verdad? Se activa el lóbulo frontal izquierdo y los lóbulos temporales. La habilidad matemática va a depender de la corteza prefrontal y la corteza parietal. No parece haber diferencia en la forma en que el cerebro se comporta en términos de habilidad general y habilidades específicas. Parece ser que las diferencias están vinculadas a los tipos de conexiones neuronales. Aquí pues podemos ver el efecto de la genética en el coeficiente intelectual, donde por ejemplo podemos ver que en la correlación entre la inteligencia de gemelos idénticos es 0.86, que es altísimo. Cuando decimos gemelos idénticos que viven juntos, gemelos idénticos que fueron separados por alguna razón, 0.72, sigue siendo bastante respetable. Gemelos fraternos que viven juntos, 0.60. Hermanos que viven juntos, 0.47. La relación entre la inteligencia de padres y niños que viven juntos, 0.42. Hijos que viven aparte, 0.24.
hijos y padres que viven aparte, punto 22. O sea que aquí, ¿verdad? La genética, la genética sigue apuntando a que, ¿verdad?, hay un rol importante o tiene un rol importante, ¿verdad?, al tratar de explicar la inteligencia. Diferencias genéticas en inteligencia. La mayoría de las diferencias entre los individuos en los principales contribuyentes estructurales de la inteligencia son contabilizadas o asociadas a factores genéticos. ¿Eh? En estudios con gemelos idénticos era el 90% del volumen del cerebro, 82% para la materia gris y 88% para la materia blanca. La inteligencia general tiene mayor heredabilidad que las habilidades más específicas, tales como las verbales, espaciales, lógico-matemáticas y otras. También se ha encontrado que el gen ASPM es un determinante importante del tamaño del cerebro, mientras que el gen precursor PACAP desempeña un papel en la neurogénesis, ¿verdad?, o la generación de muchas neuronas y las señales neuronales que se dan a través de la sinapsis, y puede haber contribuido a la formación de las capacidades cognitivas humanas. Estos estudios realmente no son concluyentes, ya que es difícil replicar los mismos, pero pues nos dan ciertos indicadores al respecto. Ahora bien, las influencias ambientales, de la misma forma en que se ha tratado de probar que la inteligencia es heredada, también se ha tratado de ver cuánto influye el ambiente, ¿verdad?, para explicar la inteligencia. Las influencias ambientales tienden a ser bien variables y es bien difícil aislarlas, y en los estudios de laboratorio se afecta muchas veces la validez externa. Otro asunto es que las variables ambientales covarían con las influencias genéticas y hacen difícil que se puedan aislar. Sigue existiendo una correlación entre coeficiente intelectual de hijos y padres biológicos. Programas como Early Head Start y Head Start han ayudado a niños a mejorar sus coeficientes intelectuales, sobre todo porque muchos de estos niños son de escasos recursos, y lo que es la alimentación y la educación que se les da en estos centros los ayuda mucho a desarrollarse. También se ha encontrado que el coeficiente intelectual correlaciona negativamente con las enfermedades infecciosas. Ahora, ¿qué podemos decir sobre la edad y la inteligencia? Ya hablamos un poquito, ahora profundizamos un tanto. Una de las fuentes principales de la disminución de la inteligencia es la actividad reducida de una gran cantidad de genes que están involucrados en la potenciación a largo plazo y el almacenaje de la memoria debido a daños asociados a la edad. Los genes están involucrados en el funcionamiento sináptico y la plasticidad, incluyendo aquellos responsables por los receptores de glutamato y GABA, y además las vesículas sinápticas que se encargan de liberar y reciclar los neurotransmisores o la conducción neuronal. También se ha sobrevalorado la relación entre la pérdida de inteligencia y habilidades cognitivas y la edad. Y sabemos que no pasa con todos, pero que también hay una explicación ambiental mucho más amplia que lo biológico. Una de las razones para esto es que se piensa que la memorización es la habilidad más importante en las personas mayores. Y como yo les decía, ya muchos de nosotros tratamos de memorizar de manera más asociativa y no tan concreta como lo hacíamos cuando éramos jóvenes. Además de que también existen otras formas de medir la inteligencia. Muchos teóricos de la inteligencia se están moviendo hacia tratar de definir la inteligencia como la capacidad de un individuo de utilizar todos los recursos disponibles a a mano para resolver problemas. Así que, y la memorización es una parte ínfima de lo que utilizamos para resolver problemas. También otro de los asuntos es de tipo metodológico. En estudios transeccionales se hacen comparaciones de personas de una edad versus otra y no se destacan los aspectos de cambios sociales y el acceso y el manejo de la información. Ya después,
eh, están comparando a una persona de 25 años con una de 50, a una de 50 con una de 75, en un mundo que está permeado por el acceso ilimitado de la información. Pues es un poquito complicado hacer extrapolaciones. O sea, estos grupos, estas investigaciones tienen que hacerse con más grupos cohorte, gente que venga de la, ¿verdad? De ambientes similares, sociales, socioeconómicos, etcétera, para poder comparar entonces su comportamiento con relación a la inteligencia y la edad. Continuando con la edad y la inteligencia, ¿verdad? Cuando se hacen comparaciones longitudinales a través del tiempo, ¿verdad? Esta pérdida que se atribuye realmente disminuye, no es tan grande como se pensaba. Pero nuevamente el issue principal es que si en los Estados Unidos hay un porcentaje tan grande de personas que se enferman de Alzheimer de 65 años o más, también tenemos que ir mirando cuál es la calidad de vida que esas personas están viviendo, además de los factores y los marcadores biológicos, porque ahí es que puede que esté la clave. También otro de los factores es que se habla de que la pérdida en términos de la inteligencia va a depender del tipo de inteligencia que estamos midiendo. Por ejemplo, hablamos de la inteligencia cristalizada. Esta se asocia con destrezas y conocimientos sobreaprendidos, ¿verdad? Permanentes, estables o mejorados, como el vocabulario, ¿verdad? Se ha encontrado que el vocabulario puede mejorar en las personas más viejas. ¿Por qué? Pues porque aprendemos con el tiempo a utilizar más palabras a nivel semántico, y eso mejora nuestro vocabulario. También la resolución de problemas, el razonamiento y la capacidad de procesar y aprender nueva información conforman lo que se llama la inteligencia fluida. Y esta pues se ha encontrado que disminuye después de la tercera década, después de los 30 años. Ahora, continuando con el concepto de la edad y la inteligencia, aparentemente la velocidad del rendimiento va a ser particularmente vulnerable durante el envejecimiento y su pérdida resulta ser importante. Shea en el 94 descubrió que la eliminación estadística de los efectos de velocidad de las puntuaciones en los exámenes redujo significativamente las pérdidas de rendimiento en los ancianos. Incluso en el envejecimiento saludable hay una pérdida de coordinación donde se impactan los lóbulos frontales, parietales y temporales que están activos cuando el cerebro está en reposo y que luego nos prepara, ¿verdad?, para la ejecución. Continuando con la edad y la inteligencia, en la medida en que esta coordinación disminuye, la coordinación de las personas, su capacidad cognitiva también. En imágenes de resonancia magnética se muestra que la pérdida se da debido a una disminución en las conexiones de la materia blanca entre todas estas áreas. En los ancianos, aquellos con una mejor eficiencia en las conexiones neurales, estas tenían mayor velocidad de procesamiento y funciones ejecutivas superiores, incluyendo control de impulsos y toma de decisiones. El cerebro aquí tiende a usar mecanismos de compensación para lograr diversas tareas cognitivas. Otro tema que es bien importante es el de la discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual es una limitación, ¿verdad?, del funcionamiento intelectual, ya sea a través del razonamiento, aprendizaje y solución de problemas y la conducta adaptativa, teniendo su génesis en el desarrollo. O sea que las personas por lo general con discapacidad intelectual pues nacen con la misma. El criterio establecido por el DSM-5 es que la persona tenga un coeficiente intelectual igual o menor de puntos, igual de 70, deficiencias en el funcionamiento adaptativo tales como la comunicación, la participación social
y la vida independiente y que haya enfrentado dificultades durante su desarrollo. Áreas que se evalúan en los diagnósticos de discapacidad. Está la conceptual, que se relaciona con destrezas de lenguaje, escritura, lectura, matemática, razonamiento, conocimiento y memoria. Está la social, donde está la empatía, el juicio social, destrezas de comunicación interpersonal, habilidad para relacionarse con otros. Y la práctica, áreas de autocuidado, cuidado personal, responsabilidad laboral, manejo del dinero, recreación y tareas asociadas a aspectos escolares y de su trabajo. Síndrome de Down. Una de las discapacidades más conocidas es el síndrome de Down. Este es causado por la presencia de un cromosoma 21 adicional, tienen dos en vez de uno. Las personas con este síndrome tienden a tener un coeficiente intelectual que fluctúa entre 40 y 55 años. Pueden ser bastante funcionales si se les educa correctamente. Existe el mito de que son hipersexuales, lo cual no necesariamente es cierto, y su expectativa de vida es similar a la de una persona sin el síndrome. Otras condiciones. Está la condición X frágil, que se debe a una mutación en el gene frágil del retraso mental de X1, FMR1. El gen FMR1 normalmente contiene 6 y 45 repeticiones de la secuencia de nucleótidos C, G y G. Si el número de repeticiones CGG alcanza 200, el gen se apaga, se recesa y no se regenera ninguna proteína. El síndrome X frágil es el resultado, ¿verdad? Y finalmente estas personas van a tener un coeficiente intelectual por debajo de 75. Continuando con otras condiciones, está la fenilcetonuria. Esta se debe a una incapacidad hereditaria para metabolizar el aminoácido fenilalanina. El exceso de fenilalanina interfiere con la mielinización durante el desarrollo. Sin un tratamiento dietético, el individuo es gravemente o profundamente lisiado, con un índice de inteligencia de adulto de alrededor de 20 puntos. Continuando con otras condiciones, otra de las que les presento es la hidrocefalia. Esta se presenta cuando el líquido cefalorraquídeo se acumula en los ventrículos cerebrales. El aumento del volumen del fluido aglomera el tejido neuronal, causando generalmente discapacidad intelectual. Hay personas que básicamente el cerebro se le acumula tanta agua que parece que al final se queda con medio cerebro, pero pueden muchos de ellos funcionar si se tratan y primero se detectan en las etapas tempranas y se les instala un drenaje que previene la acumulación del exceso de líquido cerebroespinal. Algunos individuos no parecen ser perjudicados por la pérdida dramática de la corteza. Como les decía, de hecho la mitad de aquellos cuyos ventrículos llenan el 95% del cráneo usualmente tienen un coeficiente intelectual de más de 100, que podríamos considerar que poseen una inteligencia al menos normal. Otras condiciones, ¿verdad? Se ha encontrado que el virus Zika causa una de las infecciones que generan discapacidad intelectual y que pueden tener un efecto devastador en el desarrollo cerebral y la inteligencia. También se encuentra el trastorno del espectro autista, que es un conjunto de trastornos del desarrollo neurológico que se caracterizan por déficit de destrezas sociales, dificultades de comunicación y comportamiento repetitivo. En el DSM-5, el desorden del espectro del autismo incluye los diagnósticos previamente usados del autismo, el síndrome de Asperger, el desorden de desarrollo profundo no especificado y el desorden desintegrativo de la niñez. Algunos investigadores creen que gran parte del problema del comportamiento social es que la persona con autismo carece de una teoría de la mente, una teoría introspectiva, la capacidad de atribuir estados mentales o de conciencia a uno mismo y otros.
Dicho de otra manera, se le hace muy difícil la introspección y la autoevaluación, que muchas veces le llevan a problemas de autocontrol. Experimentan problemas con los neurotransmisores serotonina, glutamato, GABA y oxitocina. Aspectos ambientales en el autismo. La contaminación se está comenzando a relacionar con la condición, sobre todo en áreas urbanas. Infecciones en la madre durante los primeros 6 meses pueden impactar la condición. Obesidad, diabetes e hipertensión pueden fomentar el que un niño nazca autista. No existe evidencia que las vacunas generen autismo. Hay algunos datos que pueden relacionar el autismo con la herencia. Hay algunos autistas que son funcionales y sobresalen en varios campos. Déficit de atención e hiperactividad. El déficit de atención e hiperactividad es caracterizado por conductas impulsivas para llamar la atención, dificultades de aprendizaje e hiperactividad. Conductualmente son inquietos, tienen dificultades para mantenerse sentados, enfrentan dificultades para organizar tareas, se distraen fácilmente, son olvidadizos, interrumpen las clases y tienen problemas de control de impulso. Se dividen en 3 tipos. Los que combinan la falta de atención, hiperactividad y pobre control de los impulsos. 2. Los que tienen el déficit de atención. Y 3. Los que son hiperactivos y con pobre control de los impulsos. Además de tener problemas en la escuela y el trabajo, desarrollan desórdenes de personalidad, desarrollan conducta criminal y abuso de drogas. Continuando con el déficit de atención e hiperactividad. Estudios recientes han encontrado reducciones en el volumen total del cerebro en 5 estructuras específicas involucradas en la emoción, motivación y procesamiento de las recompensas: el núcleo caudado, el putamen, núcleo accumbens, la amígdala y el hipocampo. La amígdala posee el déficit mayor, lo cual es importante porque la amígdala tiene funciones no solo para la emoción, sino también para las inhibiciones de las respuestas. Se vincula problemas con la dopamina, serotonina y norepinefrina. Se entiende que algunos factores ambientales pueden influir en la condición.